Empezar esta última clase de este primer cuatrimestre. Hoy nos acompaña desde Roma Javier Weiner, que va a hablar, como ahí dice, de la función del director deportivo. Lo voy a presentar. Ha sido ayudante de campo. Es Rosarino que está en Roma. Fue ayudante de campo en Adiur en el año 2017. Scout regional del Bayer Leverkusen 2015-2018, jefe de Scouts de Racing Club de Avellaneda 2018-2021, y desde el 2021 hasta la semana pasada estuvo como Senior Scout de la Roma. También ha participado hablando de este tema del director deportivo en el programa ejecutivo de dirección deportiva de la Universidad de Palermo en las ediciones del 2021-2023. Cursó, también habló sobre dirección deportiva en el curso de dirección deportiva de la Universidad Austral en el año 2023. Y exprímanlo, o sea, tenemos a alguien de primer nivel acá, así que todas las preguntas que quieran hacerle, para adelante. Así que bueno, Javier, agradecerte que estés acá, contándonos tu experiencia tanto en Racing Club de Avellaneda como en la Roma. Bueno, Ger, muchas gracias por la presentación. Acá yo tengo acá tengo esta presentación donde solo veo que dice función el director deportivo. No le estoy pudiendo ver la cara a nadie, claramente, así que disculpen si no los puedo individualizar. Em, la presentación es un poco escueta, me sirve nada más que de base para tener de fondo mientras surjan preguntas y un poco como guía, pero no tuve tiempo de hacer nada muy nuevo, pero sí les voy a pedir, por favor, que me interrumpan cada vez que sea posible para que salgan preguntas y poder conversar esto, porque la parte más jugosa es esa cuando comienzan... em, las dudas que tiene cada uno y lo podemos ir llevando a cosas que probablemente no escribí acá, pero en algún lado de la cabeza están. Estoy en un momento particular, ya que hace una semana que quedé sin trabajo. Eso me da una cosa muy buena y muy negativa. La negativa es que no tengo laburo. La positiva es que puedo contestar con absoluta libertad cuestiones de Roma y cuestiones de Racing, que es algo que mientras uno tiene el trabajo no puede por cuestiones contractuales y cuestiones lógicas. Entonces, bueno, yo de derecho y de la parte jurídica no sé absolutamente nada, así que probablemente durante mi carrera necesitaré ayuda de gente como ustedes, y es lo que le suele pasar a muchos directores deportivos. Los directores deportivos pueden ser pueden venir de ramas muy distintas y cada uno tendrá su propio enfoque en base al fútbol y en base a su propio trabajo y a su propia manera de laburar. Em, por ejemplo, cuando trabajaba con Milito, que era mi director deportivo en Racing, con él nos sentábamos a mirar lo que eran los 90 minutos de un partido y hablábamos de cosas más cualitativas como el gen Racing, ¿no? ¿Qué buscamos en un jugador desde el punto de vista de la calidad? Y mi jefe en Roma, Tiago Pinto, el licenciado en pedagogía con un máster en economía, él me definió que para él el fútbol era una actividad económica especulativa. Entonces el tipo, su manera de trabajar los mercados era mirando poco de lo que sucedía dentro de la cancha y más por el olfato y el análisis de lo que sucedía en el mercado. Entonces, hay muchos tipos de directores deportivos distintos, eh, y cada uno tiene su manera de abordar cada mercado, abordar cada temática. Pero empecemos no tanto de lo micro, sino más de lo macro, y es cuál es la función principal de un director deportivo, y más que nada intentándolo llevar a Argentina, que es nuestro caso principal y donde probablemente podamos hacer las carreras nosotros. Y en mi opinión, y por favor frénenme cada vez que haya media pregunta que me va a ayudar muchísimo, el principal cambio que hay cuando ingresa la figura del director deportivo a los clubes de fútbol es que cambiamos la manera en la cual arribamos a los mercados de pases. Principalmente el director deportivo se lo juzga por cómo está armado el plantel, porque es su función principal. Y antes de la figura de un director deportivo, los clubes de fútbol incorporan de una manera completamente pasiva. Es decir,
a través de ofrecimientos de representantes conocidos y de lo que el técnico haya visto cuando ha dirigido, aquellos que conocía. Y con el director deportivo lo que se hace es decir, no que la búsqueda de jugadores no sea pasiva, sino que sea activa. Nosotros vamos a anticiparnos al mercado y vamos a ir a buscar lo mejor para nuestro club. Es decir, no solamente recibiendo ofrecimientos, sino detectando nuestras propias necesidades y en base a eso realizando un trabajo acorde a nuestro presupuesto y acorde a nuestros objetivos. Eh, Cuando Germán me convoca a la charla, el título era Funciones del director deportivo y del secretario técnico. ¿Y qué carajo un director deportivo y qué carajo un secretario técnico? Porque no se sabe bien, se los nombra a una cosa de una, a otra cosa de la otra y parece que es todo lo mismo. Entonces voy a arrancar un poco con, a ver, ¿dónde está esto? Ahí estamos. Por ejemplo, cuando arrancaba a googlear sobre Milito, te aparecía que en Wikipedia que era un manager deportivo, secretario técnico, según Teis Sport, campeón como jugador, ahora manager en vez de manager deportivo, director deportivo, la secretaría técnica comandada por Diego Milito, y también cuando en Teis Sport ya a mí me llegaron a poner hasta Daniel Weiner en vez de Javier Weiner. Entonces hay muchas maneras de llamarlo y quiero traer un poco de claridad sobre el asunto, de decir, bueno, pongamos la heladera en la cocina y cómo funciona esto. Básicamente tenemos primero la figura del director deportivo, que es la manera, es lo que hacía Milito en Racing y es lo que se suele hacer en Italia, en España o en algunos casos o lo que se está intentando hacer en algunos clubes de Argentina. Acá tenemos como principal referente a Monchi, que recomiendo el libro El método Monchi, que él escribe sobre su etapa en Sevilla, que es muy bueno y muy clarificador. Con el director deportivo, lo que se busca es una dirección deportiva mixta. Es decir, esta persona no decide los jugadores que van a venir, ni tampoco los decide el entrenador. Es un trabajo en conjunto donde el entrenador pone las características de quienes van a llegar y el director deportivo, junto a su equipo de scouting, a su equipo de scouts, le va poniendo el nombre y el apellido a estas características que el entrenador fue marcando. Básicamente, lo que hace el director es tomar pequeñas decisiones en todas las áreas del club. Entender cómo funciona el área médica, entender cómo funciona el área logística, entender cómo funciona el área deportiva, principalmente manejando sus tres bases, que son cuerpo técnico, departamento profesional, cuerpo técnico, departamento de juveniles con el coordinador y oficina de scouting. Oficina de scouting es la que trabajan los scouts y evalúan los jugadores que va a traer. Todo esto, ¿para qué? ¿Cuál debería ser el objetivo de la mayoría de estos clubes normales de los que hablamos, clubes de segunda línea, no Real Madrid ni los grandes clubes? El objetivo es ser un club autosustentable y competitivo, donde a través de la compra y venta de refuerzos y a través de la promoción de juveniles, el club siempre continúe generando plusvalías económicas y nunca pierda su nivel de competitividad, que sea cada vez más fuerte. Para hacer esto, necesitas un trabajo coordinado de todas estas áreas, donde el director deportivo será la cabeza, será el criterio y quien cohesione estos distintos departamentos. El concepto que subyace toda esta estructura es el de planificación. El de la planificación en términos de anticiparse.
El scouting es planificación, ¿no? El scouting es exploración. Perdón, por ahí yo doy muchas cosas por sentada porque son como cuestiones que uno hace usualmente en su trabajo, eh, pero por ahí no están tan claras. Scouting es exploración. Un Boy Scout, como veíamos en las películas de chiquitito, un niño explorador, un scout es un explorador. Un determinado empleado, por ejemplo, yo fui scout de Roma para Sudamérica. Entonces, armaba toda la estrategia de la región, seguía todas las ligas de Sudamérica, además seguía las ligas europeas, pero cada vez que había que mirar un jugador, cada vez que sabía que iba a salir un jugador, yo ya tenía evaluado esas posiciones, esos determinados jugadores, iniciado el contacto con los agentes y a la hora de tener que proponer el jugador, el scout ya tiene el- la visoría armada. Ahí quiero ir al concepto de planificación. Un director deportivo dirige deportivamente el club, es decir, planifica lo que va a ser una organización. La organización, la pregunta, la organización cuando planifica, hay que preguntarse qué busca de un plan una organización. Y lo que busca es una predicción precisa del futuro. Es decir, en el scouting es lo mismo. Cuando planificamos, cuando estamos haciendo scouting, estamos planificando una predicción precisa del futuro en términos futbolísticos, en términos deportivos, en términos económicos, en términos comerciales. El futuro, por una característica, la actividad predominante, el futuro lo podemos fácilmente definir como algo absolutamente incierto y la incertidumbre en el fútbol te trae muchos riesgos y muchas inseguridades. En un deporte en el que la pelota pega en el palo y sale, pega en el palo y entra y te cambia toda la dinámica en el club, el futuro se vuelve absolutamente incierto y nosotros debemos planificar. ¿Cómo planificamos? Bueno, predecimos hoy distintos escenarios que pueden suceder de acá a 6 meses, de acá a un año, y hoy llevamos a cabo acciones para anticiparnos a lo que suele suceder. Entonces, la base del scouting es trabajar estos mercados cuando los mercados están cerrados. Pensar, ok, por ejemplo, yendo a un ejemplo concreto en Racing. Era junio de 2019. Vos decís, ok, ¿qué jugador es muy probable que pueda ser vendido al extranjero? Bueno, un jugador que puede ser vendido de nuestro plantel es Matías Rojas. ¿Por qué? Porque tiene selección paraguaya, eh, es un jugador técnico, es un jugador con buen golpeo del balón, está en una edad en la que puede ser vendido, 22, 23 años, y como clubes exportadores nunca podemos rechazar una venta. En el sentido, una buena venta no la puedes rechazar, vos tenés que trabajar en tener el reemplazo ya en tu club, ¿no? ¿Cómo te anticipaba eso? Decís, bueno, un jugador como Matías Rojas, ¿qué mercados puede despertar? Entonces, puede despertar el mercado brasileño, mexicano o MLS. Esto es un análisis que hemos hecho en su momento. Es muy probable que ellos tengan el dinero para afrontar su compra y nosotros lo podamos vender ahí. Perfecto. ¿Qué tipo de clubes puede venir por este jugador? ¿Y a cuál es el precio que clubes como el nuestro, San Lorenzo, Independiente, Vélez, Estudiantes, han vendido a jugadores como Matías Rojas? En base a ese análisis que uno tiene hecho, sale a buscar en ese mismo mercado un jugador con características similares para que cuando se dé la salida de Matías Rojas, ya sea dentro de 6 meses o dentro de un año, vos ya tengas el refuerzo dentro del club y no haya que salir a buscar uno a las apuradas en un mercado en el cual ya saben que te entrarán 7, 8 millones y los tenés fresco para gastar. Entonces, en ese momento en Racing estuvimos muy cerca de cerrar a Mateo García o a Yuriel Celi, un chico de Perú, un chico de Serbia, que no era nuestra función que vengan inmediatamente a ser titulares, sino que dentro de 6 meses, cuando se vaya un jugador como Matías Rojas, uno ya tenga el refuerzo dentro del club. Ah, no me quiero ir por las ramas, volvamos a la parte macro.
Entonces, el director deportivo funciona en una estructura que se llama dirección deportiva mixta. Entrenador y director deportivo trabajan absolutamente en conjunto. ¿Esta es la única manera de llevar a cabo una dirección deportiva? No. Después tenemos lo que es el manager. El manager inglés no funciona de esta manera. El manager inglés, tenemos dos ejemplos muy claros, Wenger, Ferguson, lo tenemos a Klopp también, es el responsable integral de toda la política deportiva del club. Se encarga de conocer los jugadores de inferiores, se encarga de saber qué jugadores van a ser promovidos al primer equipo, se encarga no solo de armar el 11 que va a salir el fin de semana, sino también de elegir cuáles son los jugadores que va a buscar y hasta negociar los contratos de esos mismos jugadores. ¿Qué pasa? Acá tenés una gran virtud y una cuestión muy negativa, que por un lado, si vos tenés a un tipo, a un entrenador, un manager realmente serio, con mucho conocimiento, eh, responsable, inteligente y un buen profesional, vos encontrás en esto una línea del club y un criterio muy claro, en el cual todas las políticas de fichajes tienen su criterio, probablemente funcionen y sean todas piezas en un ecosistema funcional, sano y necesario para el club. ¿Dónde está el problema? Que se ha visto mucho, y ahora nosotros también estamos viendo un ejemplo, en que al momento de la salida de esta figura, a vos se te cae todos los cimientos filosóficos y de criterio del club. ¿Cómo se continúa después de un manager que va encontrando mucho poder y el club se basa solamente en él? Lo vimos con la salida de Ferguson en el Manchester United, lo vimos con la salida de Wenger en el Arsenal. Ahora lo vamos a ver con la salida de Klopp, que ahí hay una frase de Klopp que dice, tendría la primera y la última palabra del mercado. Esto es una cosa que no sucede en Italia, no sucede en España. Lo vamos a ver con el Liverpool ahora. ¿Dónde estará el futuro del Liverpool? Probablemente si vienen años inciertos. Y en el fútbol argentino lo estamos viendo clarísimo con la salida de Gallardo en River. Gallardo fue la figura más similar a un manager que hemos tenido en el fútbol argentino. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Mientras me sirvo un poco de agua. Continuamos entonces. Así ya llegamos a otros rasgos. El secretario técnico, ¿qué es? ¿Cómo funciona? El secretario técnico es una figura que nace más en España que en el fútbol de acá. Parecería ser como el jefe de scouts, que es el jefe de la oficina de scouts, el que coordina las búsquedas y se encarga de comunicar todo con el director deportivo, pero tiene un cargo más político que el jefe de scouts y vendría a ser como una mano derecha del director deportivo. En muchas ocasiones o en muchos clubes que no hay un director deportivo, puede llegar a haber un secretario técnico que cumpla con estas funciones dentro del club, pero no tenga el valor, no tenga el nombre para tomar decisiones por sí solo, sino que es más un consejero. Director deportivo, por ejemplo, en la estructura de Racing, el director deportivo era Diego Milito, yo funcionaba como jefe de scouts y no teníamos un secretario técnico. Ahora, en Lanús, eh, no hay director deportivo, pero hay un secretario técnico que se llama Diego Huerta, que labura un fenómeno, y él le responde y aconseja constantemente a la comisión directiva, que después son los que se encargan de discutir con el entrenador, de ir a negociar los contratos, etcétera, etcétera. Pero un poco la diferencia entre secretario técnico y director deportivo es esa. El secretario técnico aconseja, administra, guía la oficina de scouts, pero no toma decisiones. El director deportivo sí lo hace. En un esquema donde hay un director deportivo, el director deportivo pasa a ser la persona que termina tomando todas las decisiones importantes del club, sin meterse en el plan, en la estrategia, de esto muy claro, de los fines de semana, que eso es la responsabilidad del entrenador. Eh,
muy importante tener en cuenta estas diferencias entre lo que tiene que hacer un entrenador y lo que debe hacer un director deportivo, porque las cabezas de ambos están seteadas en un tiempo absolutamente distinto. Mientras el entrenador debe pensar semanalmente de cómo planifico el próximo partido y a veces hasta entre 3 y 4 días, el director deportivo debe pensar semestralmente o anualmente. Si el director deportivo está pensando en el partido del fin de semana, se está equivocando. Y si el entrenador está pensando de ahí a 6 meses, se está equivocando también. Eh, un entrenador que quiere manejar el mercado y dice que tiene conocimiento de mercado es un entrenador que nos está mintiendo, porque no hay manera que un entrenador pueda tener un completo manejo de mercado porque no tiene tiempo en su día a día, no tiene tiempo literalmente. Tiene que planificar el próximo partido, tiene que planificar los entrenamientos, tiene que gestionar los recursos humanos que tiene dentro de su plantel. Además, tiene que hacer el videoanálisis, charlar con los jugadores, hacer el estudio del rival, tiene que comer, tiene que dormir y tiene que tener un poco de tiempo ocio. Durante ese momento, vos tenés una oficina de scouts que ya está trabajando siempre en el mercado en base a los pedidos y los requerimientos de este entrenador. Para eso funciona una dirección deportiva mixta, para ser una herramienta que esté a disposición del club y a disposición del entrenador. Bien, cuento un poquito cómo funcionaba en Racing lo que habíamos hecho. A mí me gusta hablar de este periodo en el sentido de que con pocos recursos o con recursos mínimos, uno pudo armar un poco una buena manera, una buena dirección deportiva. Es decir, no hace falta tener, tener demasiado, sino saber organizarse, ¿no? Así era un poco, no sé, ¿se está viendo bien el PDF ahí? El PDF, el PowerPoint. Esta era un poco la manera que teníamos de organizarnos en Racing. Se ven las tres áreas, una el área de inferiores, el jefe de scout y la dirección deportiva y la dirección técnica, que es básicamente con las tres personas que tiene que tener contacto el director deportivo en cuanto a la parte de fútbol. Ahí estaba en vínculos internacionales y el mercado de salida lo trabajaba Diego Huerta, que hoy por hoy, como les decía, el secretario técnico de, de Lanús. La oficina de scouting es la encargada de seguir las distintas ligas. Teníamos, nada, Agustín Anastasi que hacía B Nacional y Liga Chilena, Bruno fútbol paraguayo y fútbol uruguayo, yo colombiano, argentino y organizaba el área. Y Diego Huerta también realizaba vínculos internacionales, es decir, trabajar los mercados de salida. Se conoce como loan manager o manager de préstamos en el fútbol internacional, que es no solamente trabajar en las entradas, sino también trabajar en las salidas, es decir, dónde voy a ubicar los jugadores, cómo voy a hacerle el seguimiento a los jugadores que vaya ubicando para armarle sus propios planes de carrera. Es decir, el plan de carrera es en base a un análisis de nuestros propios jugadores, es decir, no prestarlo por prestarlo, sino llevar al jugador a un lugar donde él se pueda seguir desarrollando, un jugador a préstamo, porque todos siguen siendo nuestros activos, ¿no? No solamente los jugadores que tenemos jugando en nuestro club. Acá tenemos un gran problema en el fútbol, que esto sucede en todos los clubes, no solo el fútbol argentino, sino el fútbol mundial, que siempre tenés el miedo de perder a tal jugador o creer que se te está escapando la joyita. Entonces se hacen muchos contratos. Tenemos miedo a perder jugadores, se hacen muchos contratos, te quedan planteles muy grandes y empezás a necesitar ubicar a esos jugadores. Y a nosotros nos interesan todos los jugadores que firmamos, no solamente el 10 del equipo, porque todos terminan siendo un gasto y a todos le podemos sacar algo. Entonces,
poder determinar qué tipo de jugador tengo yo en mi club. Cuál sería su posible siguiente paso? Es decir, dónde puede encontrar su potencial. Tiene que ser Segunda División de Argentina, fútbol ecuatoriano, fútbol colombiano. ¿Por qué? ¿Con qué tipo de entrenador este jugador sacaría a relucir su potencial? Y esta es una palabra que vamos a encontrar mucho cuando nos metemos al mundo del scouting y de la dirección deportiva, porque como dije antes, que siempre hablamos de escenarios futuros, acá no trabajamos sobre lo real, sino que trabajamos sobre lo imaginario. Estamos hablando siempre en el potencial de qué puede pasar si. En este potencial es donde nosotros debemos dar los pasos correctos para que el jugador pueda alcanzar este nivel que estamos creciendo. Entonces, para esto, no solamente hay que ubicarlo al jugador, hay que encontrar y hay que hacer un análisis general, sino que también hay que darle un seguimiento al chico cuando está afuera para ver cómo se está sintiendo, para que no se sienta solo, para darle un acompañamiento, ¿no? Em, Ahí, en el tema de inferiores, ahora hay muchas discusiones, una de las discusiones más álgidas que se están dando en el fútbol argentino es si las sociedades anónimas deportivas deberían estar o no deberían estar en el fútbol. Bueno, eh, yo, se suele caer en parece que los clubes de fútbol como están funcionan mal y se necesitan SAD y realmente, en mi opinión, el problema es que no se manejan los clubes con una lógica empresarial que se debería manejar. No hace falta hacer una SAD para manejarte con una lógica empresarial. Es decir, nosotros llegamos a Racing, lo primero que tuvimos que hacer fue un análisis completamente de todos los jugadores que teníamos en inferiores para decir, bueno, reorganicemos primero nuestros recursos antes de salir a buscar afuera, porque el objetivo es ese, primero que las soluciones estén dentro del club. Y esto lo cuento porque para mí se da un ejemplo de lo que debería ser una dirección deportiva. Se dio un ejemplo positivo que se dio en Racing a través de toda esta estructura trabajando junta. Que nada, nos ponemos a ver y lo primero que vimos es que había muchos volantes ofensivos en la categoría 99, 2000, 2001, 2002, ¿no? Muchos volantes internos, volantes ofensivos y que Racing no sacaba un lateral derecho desde el 2013 con Gómez. Era el año 2018 y decimos, pará, 5 años sin sacar un lateral derecho, vamos a ir a gastar dinero en laterales derechos, que debería ser una posición de las más sencillas del fútbol. Y entonces ahí, después de un análisis, creemos que venían jugadores muy, muy importantes en la 2001, 2002, que uno de los volantes ofensivos de la categoría 2000 era fuerte, tenía buen juego aéreo, era agresivo y podía tener potenciales cualidades defensivas más importantes. Entonces ahí le comunicamos a Milito, mira, este jugador, Juan José Cáceres, creemos que podría ser potencialmente un buen lateral derecho. Milito se comunica con Gomis, con el coordinador de inferiores, y le dice, ¿qué opinas de esto? Gomis le dice, perfecto, vamos a trabajarlo, y, y le pasa esta directiva al entrenador de la quinta división. Juan José Cáceres juega como lateral en quinta, juega el año siguiente en cuarta. El auxiliar técnico Federico Anastasi le arma un video de eso y cuando llega a BKCS pide un lateral derecho de reserva y ahí va Juan José Cáceres a comenzar como lateral derecho con BKCS en el primer equipo. Comienza a jugar, se le hace un contrato y comienza a jugar en la primera división. Más allá de que uno pueda opinar si el nivel del jugador es alto, si es bajo, en vez de salir a gastar, como probablemente puede pasar y ha sucedido después, 2,5 millones, 2 millones en un lateral derecho, reorganizando un poco tus recursos internos, que repito, es una lógica empresarial concreta y no hace falta ser una empresa para hacerlo. Me parece que mucho sentido común que en el fútbol suele faltar. Encontraste un lateral derecho que después se fue a préstamo a Lanús, ahora se fue a préstamo a Lanús. eh, en un jugador que no te iba a dar nada y terminó siendo convocado a la selección paraguaya como lateral derecho.
un chico que vos hubieses perdido. Entonces, de vuelta, es, resumiendo, reorganizar tus recursos en base a planificar, a armar posibles escenarios futuros que te permitan dar ciertas acciones, llevar a cabo ciertas acciones hoy. Todo esto en base a directores técnicos que, siguiendo una línea, vos decís, Coudet, técnico ofensivo que piensa primero en el arco rival, BKCS, un entrenador ofensivo que piensa primero en el arco rival, tendrán diferencias, tendrán matices, perdón si me pongo en términos demasiado futbolísticos y estamos en una carrera mucho más jurídica, pero bueno, de lo que puedo hablar. Entonces, es coherente que para un técnico como Coudet o para un técnico como BKCS puedan usar más un lateral derecho que antes era un volante con características ofensivas que si intentamos reinventar un defensor central a lateral derecho. Por eso tenemos que tener un director deportivo que elija determinados tipos de entrenadores, que elija determinado tipo de jugadores en inferiores también. Si se ve, Racing termina jugando en aquellos momentos con Mauricio Martínez y Neri Domínguez, que eran volantes contenciones, los dos defensores centrales, y los laterales antes eran volantes. Entonces hay un criterio y hay una planificación general del club que luego se ve plasmado en el primer equipo y en lo que pasa en un fin de semana. Avi, te consulto, ¿y Fabricio Domínguez no había pasado también algo parecido? ¿No terminó de cuatro jugando lateral? Exactamente, con Fabricio Domínguez pasó exactamente lo ¿Y mismo. Nacho Galván no era también extremo y terminó de lateral? Exactamente. Son jugadores que cuando Nacho Galván 2002, Fabricio categoría 98, eran jugadores que venían jugando de extremo en sus categorías, pero cuando uno analiza los entrenadores que uno va a traer y para qué lado va el fútbol mundial, si se quiere, uno termina diciendo, che, vamos por este lado porque se van a poder aplicar mucho mejor. También a la hora de dar estos jugadores a préstamo, los das a determinadas ligas, determinados contextos donde ellos puedan seguir formándose en ese rol, en esa posición. Eh, pero sí, es una búsqueda general de club que te ahorraría muchos quilombos. Si vos la tenés en el resto de los clubes, te ahorraría muchos quilombos. Es decir, a mí hay cosas que, por ejemplo, yendo a un caso, que son increíbles, que con una dirección deportiva seria no te pueden suceder nunca en la vida. No hay manera que vos traiga a Sebastián Martínez o a Nehuen Paz en Newell's y que Lisandro Martínez no juegue 5 minutos en la primera división de tu club. Eso es falta de dirección deportiva. Eh, y ejemplos como este hay miles por temporada. Miles. Que un club como, intento hablar así de caso de Rosario, que me recuerdo rápidamente, que un club, por ejemplo, eh, vos tenés, a la hora de hacer un contrato a un jugador de inferiores, o por lo menos esta es mi opinión absolutamente personal, tenés algunos parámetros. Que el jugador tenga un nivel muy alto, que sea muy bueno, que tenga un nivel aceptable y que tenga pasaporte europeo, porque el pasaporte italiano, pasaporte español, la verdad que llama mucho a que te vengan a buscar los jugadores. O que tenga minutos en selecciones juveniles, porque cuando un jugador te juega en selecciones juveniles es más fácil que lo vean desde afuera. ¿Para qué le hacemos el contrato al jugador? Para blindarlo, ¿no? No para formar un jugador y que nos lo roben con facilidad. Entonces, nivel alto, pasaporte europeo, selecciones juveniles. ¿De qué manera puedo yo, y esto lo estuve cerca porque estuve trabajando en Roma cuando sucedió, solamente en un club que no tiene una dirección deportiva seria, un jugador como Facundo Buonanotte en Rosario Central se te puede ir prácticamente libre sin tener contrato si cumple con estas tres cosas? Ahí tenemos otro ejemplo claro en clubes de fútbol rosarino, donde la falta de dirección deportiva te hace perder mucho dinero. Y de vuelta pongo mucho.
digo mucho dinero, pero estoy poniendo las dos cosas en la balanza. Como dije, los dos objetivos es clubes autosustentables a través de la promoción de juveniles, compra y venta de refuerzo y clubes competitivos deportivamente. Y vos acá estás perdiendo las dos después de haber formado un jugador durante 6 años en tus inferiores. Es decir, falta de criterio, que es lo que uno intenta hacer en estos casos. ¿Alguna pregunta ahí a las vueltas? Narnia. Yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Guido, Eh, ¿no? sí. Cuando trabajas como scouting, como scouter, yo vengo del palo del vóley. En el fútbol, ¿tienen algún programa específico? ¿Viajan? ¿Tienen gente en países extranjeros? No sé cómo funciona, si le mandan un compilado de acciones del jugador, cómo Bien. se trabaja. Mirá, hay distintos tipos de scouts. Está el scout por video y está el scout de campo. La diferencia depende del presupuesto que tenga tu club y depende cuál sea tu criterio para realizar viajes y cómo cree uno que debe hacer el scouting. Por ejemplo, en Racing, nosotros hacíamos un trabajo de oficina de 8 horas por día, donde trabajamos con la plataforma llamada Y Scout. Y Scout, vos tenés todo el mundo, tenés todas las banderitas del mundo, cliqueás un país, se te abre un equipo, es decir, vos mañana cliqueás España, Barcelona, Lamine Yamal, que está jugando ahora con Alemania, no sé cómo terminó porque 1-1, y se te abren todas las acciones de Lamine Yamal y mirás todas las acciones que quiera darle en todos los partidos. Esto es para hacer el scouting en video. Y pregunta, ¿ese programa es pago y lo tienen todos los equipos o la tienen las ligas y la misma liga es la que carga el video? ¿Cómo funciona? No, lo tienen todos los equipos. Vos, según la cantidad que pagás, vas a determinadas licencias. Tenés la licencia de más torneos o de menos torneos. Prácticamente están todos los torneos del mundo. Todos, hoy por hoy, es la plataforma principal para hacer el scouting en video. O sea que Eh, ese Scout, o no me acuerdo el nombre que dijiste, es como que tiene un monopolio de los videos del fútbol a nivel mundial. Completamente, Ah, completamente. Están empezando a salir otras pequeñas aplicaciones, pero todavía están muy lejos. Realmente están muy lejos. No podés tener una oficina de scouting sin tener Way Scout hoy por hoy. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Racing, nosotros usábamos Way Scout todo el día. Prácticamente hacíamos siempre seguimiento por video, porque tampoco nos daban presupuesto para viajes. Viajes hacíamos simplemente a ver torneos juveniles, continentales, Sudamericano sub-20, Sudamericano sub-17, Libertadores sub-20, que no te lo subían a Way Scout y además era muy importante estar ahí para ver el partido en vivo. Después vengo a Roma y me encuentro con una realidad absolutamente distinta, donde me dicen, no queremos que estés en la oficina. Y yo le decía, por favor, negro, déjame, que yo con Scout y haciéndome unos mates laburo fenomenal. Pero la decisión del club es andar a mirar partidos en vivo. Todos los fines de semana vos me armabas con 15 días de antelación cuáles iban a ser los partidos que yo iba a ir a ver y me armaba, bueno, planes eh, con un cierto criterio, no de irme de un lado muy lejano a otro, pero vas y te armás 2 partidos en España, 2 partidos en Portugal y armarte 4 partidos, 3 partidos en un fin de semana y después volver con esa información. Entonces, ahí hay una diferencia de criterios, hay una diferencia de presupuesto, porque también los trabajos acá en Europa, los viajes, vas en una hora, llegaste a Francia, te tomaste 4 trenes y listo. Y cuando voy a Sudamérica, me tengo que tomar 15 días en Colombia, porque no tiene sentido hacer viajes tan largos por tan poco. Lo que más importa acá, en esto, son dos cosas que no me quiero perder, que uno es qué vemos cuando vemos los jugadores en vivo, cuál es la diferencia, y la otra es cuál es el mínimo de partidos para analizar a un jugador.
Primero, esa base, que es una cuestión personal, para mí mirando 6 partidos, ya sea por video o en vivo, si es en vivo mejor, con 6 partidos vos ya tenés el panorama completo. Es decir, contra tres tipos de rivales, rival de menor nivel, rival de igual nivel y rival de mayor nivel, para ver cómo funcionan en contextos distintos. Y estos tres tipos de rivales, de local y de visitante. Si vos hiciste estos 6 partidos de base, vas a conocer probablemente toda la personalidad del jugador, cómo. Hay algunos chicos que uno dice, bueno, voy a mirarlo solo en los partidos importantes a ver cómo rindió, y hay jugadores que te juegan bien solo esos partidos porque están entusiasmados y hay que verlo jugando contra un equipo de mitad de tabla cuando no juega por nada, a ver si mantiene ese nivel o no también. Eso por una parte. Por otra parte, ya me estoy metiendo muy específico en el mundo del scouting, pero bueno, es lo que me gusta hacer a mí. Es por qué uno va a ver partidos en vivo y no por video. Y, y primero una cuestión de sensaciones. Vos sentís qué está pasando en la cancha, sentís cómo está la hinchada, eh, ves qué hace el jugador en el momento del partido. Es decir, fui a ver un partido de Fiorentina y a Martínez Cuarta, pues se había mandado unos mocos los partidos anteriores, desde que empieza el partido lo putean de arriba abajo. Cada vez que tocaba la pelota se escuchaba un chiflido sobre lo bajo. Y al tipo no le importó nada. Y me acuerdo la segunda o tercera jugada del partido, la para del pecho y juega para afuera, y la para de pecho y juega para la izquierda. Y la ponía abajo de la suela y jugaba, y a medida que iban pasando los partidos, los minutos, cada vez se escuchaba menos la silbatina, y se empezaron a transformar en aplausos, y el tipo terminó saliendo minuto 80 aplaudido. Y eso vos no te das cuenta si no estás en la cancha, porque es como cuando uno lo ve por video, está simplemente viendo un recorte de la realidad, que es la que decidió el camarógrafo, la que decidió el director, y vos viéndolo en vivo estás eligiendo otro tipo de cosas, de qué ver. Em, Voy a ver Inglaterra-Ucrania, y aprendiendo 5-0 Ucrania. Yo fui a ver el lateral izquierdo a Mikolenko, que después lo compró el Everton, y perdiendo 5-0 en el minuto, o 4-0 la Eurocopa pasada en el minuto 85. El loco pasa al ataque corriendo, la pide en bola y a los gritos, como la tiene que pedir un lateral izquierdo, no le tiran el pase largo, y en vez de putearlo, le hace así al compañero, lo aplaude y vuelve corriendo. Y vos decís, este es el tipo de mentalidad que quiere uno en un jugador, ¿no? Y eso lo podés ver cuando vas a ver el jugador en vivo. Y si está en video, cuando el chico pasó largo y la pelota salió afuera, probablemente estás en un primer plano del entrenador, o te muestran cómo estuvo, o te muestran en el replay de la jugada anterior, y no podés colocar tus ojos en las cosas que a vos te interesan, ¿no? Em, y después está todo yendo a ver las cuestiones más en vivo. Está también toda la parte más antropológica, si se quiere, de todo el estudio, que es ver dónde está el estadio, o cuando vas a ver juveniles, poder charlar con los padres, poder ir al barrio donde vive el jugador, charlar con el profe que tuvo en inferiores, hacer un estudio de qué tipo de persona es el chico, ¿no? A quien estoy contratando. No solamente cómo juega la pelota, que es lo que uno suele hacer. La segunda o hasta tercera parte del análisis a la hora de traer un jugador, ¿no? Esta, Esto para mí se vuelve algo muy importante, para los directores deportivos es algo muy importante, ya que la mayor cantidad de errores que hay en el fútbol a la hora de las contrataciones, porque al fin y al cabo a los directores se los va a juzgar por el armado del plantel y por los refuerzos que ha traído o no ha traído. No se suele errarle al jugador de fútbol, se le suele errar a la persona que juega al fútbol. Em, para mí acá hay una diferencia muy importante. Hay algo, el fútbol como industria, y ya por el título, que parece que todos deberían estar agradecidos por trabajar en el fútbol, por lo que cobran los jugadores, todo, se olvida muchas veces de la dimensión de persona. Muchas veces nos olvidamos que el entrenador es una persona que está dirigiendo, que el futbolista
es una persona que está jugando al fútbol, que muchas veces están solos, casi siempre, a muchísimos kilómetros de su lugar de origen. Y también nos vamos olvidando así que todas las personas que trabajan dentro del club, desde los médicos hasta la parte jurídica, son personas que tienen que ser gestionadas de esa manera, ¿no? Esto es muy importante para los directores deportivos que muchas veces se lo olvidan y a la hora de contratar eh, también es importante porque son los grandes fallos que han habido en la historia del fútbol a la hora de hacer contrataciones. No es por el jugador, es por la persona. Otro libro que recomiendo mucho si les interesa la dirección deportiva es La pelota no entra por azar, de Ferran Soriano. Y él explica, por ejemplo, él fue el director deportivo del Barcelona durante mucho tiempo, y explica, por ejemplo, por qué ha fallado la contratación de Riquelme al Barcelona. Y dice que nada, no daba pie con bola allá en Barcelona, no lo dice exactamente así, estoy parafraseando un poco, y cuando lo va a visitar a su departamento, era un piso en la mejor zona de Barcelona y estaba absolutamente vacío. Tenía un sillón, una heladera y una tele. Y claro, dice, este tipo está absolutamente triste y no hay manera de que un tipo que esté tan triste a mí me pueda dar lo que necesita. Y él ya con el diario del lunes y mirando para atrás dice, claro, un tipo que jugaba en Boca, mejor, uno de los clubes más grandes de Argentina, y nunca se mudó a Capital y seguía viviendo en Don Torcuato y manejaba hasta el predio todos los días, vos lo llevaste a Barcelona y lo pusiste en el mejor lugar de Barcelona. Por eso, dice él, cuando Riquelme va a un contexto mucho más similar al que estaba, que es Villarreal, que es un pueblo muy chiquito a 50 kilómetros de Valencia, él se termina encontrando con un contexto en el cual se sentía mucho más feliz de lo que podía hacer en Barcelona y hace lo que hace, ¿no? Pero ahí a mí me da otro de estos ejemplos de no le erras, no le erras a la persona, no le erras al jugador. ¿Alguna pregunta? ¿Algo a las vueltas que haya? Continuamos. Esta es una manera muy distinta de trabajar. Lo decidido en este momento del proceso fue hacer una dirección deportiva donde había 5 senior scouts directamente, donde no le reportábamos a ningún jefe de scouts, como ha pasado en Racing, y donde cada uno tenía la completa libertad de armar su propio itinerario y hablar directamente con el director deportivo. Una experiencia muy distinta que la vivida en Racing, donde es una estructura mucho más normal en cuanto a, en la mayoría de los clubes de fútbol está estructurado como vimos en la, en la diapositiva anterior. Acá era simplemente para mostrar un poco, nada, Leo se encargaba de los préstamos, Fontes y Paredes se encargaban de armar el proceso de scouting, Scarquilli de contactarse de hacer una parte más diplomática, contactándose con ex figuras de Roma y ex jugadores y nada, vendiendo un poco el proyecto. Y por mi parte me encargaba de hacer toda la estrategia del mercado sudamericano. ¿Cuántas maneras hay de organizar una oficina de scouting? Y de la cantidad de maneras que uno se pueda imaginar, de la cantidad de clubes que haya. Hay oficinas que solamente tienen 3 personas, hay algunas oficinas que eligen un scout de arqueros también para que vaya a ver sola. Ahora cada vez hay más grupos multiclubes que tienen clubes esparcidos por todo el mundo, como es el Grupo City, entonces tiene una estructura enorme de scouts que van rotando sus clubes, tienen un director deportivo para cada club y tienen un director deportivo general que coordina directores deportivos, que coordina gente, o sea, ahí era simplemente para mostrar otro tipo de modelo que me tocó trabajar a mí. Que me- eh, Así que bueno, si nos ponemos a ver cada modelo de cada club, podemos estar años charlando de eso. Paso. Acá, bueno, esto. En este video, bueno, Simeón explica un poco lo que estuve hablando un poco antes,
claramente tiene más legitimidad que uno porque es Simeone y habla un poco de lo mismo, pero desde el costado del entrenador y no del director deportivo. Cuando se ¿Cómo? contratan en Europa los jugadores, Sí, vos marcás sí, una línea de jugador, viene el manager sí. y te dice qué posibilidad Mirá, hay, te- el te- presidente te- qué se te voy a mete. decir, Porque acá viste que no Sí, tenemos un lío bárbaro sí. con ese tema. Te digo. Te digo así como nos manejamos nosotros. Yo creo que, y como me manejo yo creo que los entrenadores somos los peores para atraer futbolistas. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a mirar futbolistas en un partido, me acuerdo de aquel que la rompió aquel día, pero no tenemos un seguimiento que obviamente tiene la dirección deportiva, que la maneja el manager del club, con un montón de gente que trabaja para en consecuencia traer gente que se acerca a lo que vos necesitas. Entonces, yo lo que busco es que el manager de turno, que es Andrea Berta, el nuestro, cada día esté más cerca de mi pensamiento y que al mismo tiempo él sepa el futbolista que puede traer en consecuencia de que le haga bien al equipo y obviamente yo le doy los 2 o 3 nombres que más o menos veo en consecuencia de lo que quiere. A ver. Después se junta, hablando con el presidente, es decir, mirá, tenemos 20 pesos, 60 pesos o 50 pesos. Está claro que para traer al que todos traeríamos es más difícil. Sí, sí. Porque partimos atrás del Bayern Múnich, partimos atrás del Paris Saint-Germain, partimos atrás de la Juventus, partimos atrás del Barcelona, partimos atrás del Manchester City, partimos atrás de todos los que tienen más dinero que nosotros. Entonces después, a partir de no poder traer a los que todos ven como los mejores, tenemos que buscarnos la situación para encontrar lo que nosotros necesitamos y que creemos que nos irá bien para nuestra idea de juego. Bien, eh, un mentiroso. Sí, porque después, esto queda grabado. Eh, después el Cholo pues, lleva lo que se le canta. Pero bueno, más allá de eso, teóricamente sirve porque explica muy bien cómo debería funcionar una dirección deportiva mixta. Este es un pequeño gráfico, muy pequeño, en el cual nada, para mí yo puedo explicar un poco cómo funciona la cabeza cómo debería funcionar el proceso. Eh, Primero el entrenador, por ejemplo, te dice, necesito un centro delantero. Entonces todo el trabajo que vos hiciste ya lo comenzás a dirigir meses antes de que se concrete, ¿no? Cuando está la temporada abierta, vamos a necesitar un centro delantero, ok, ¿con qué características tiene que ser? Perfecto, estas determinadas características, que trabaje en espacio reducido, que tenga desequilibrio individual, que presione alto, que tenga movimiento sin balón. Entonces, poco a poco vamos llegando a una determinada cantidad de nombres que se empieza a acercar, em, que se empieza a acercar a lo que estamos buscando. Y después le agregamos unas características que para mí son importantes, que son em, para todos los jugadores que se busquen, que le agregamos siempre esto, ¿no? Que tenga experiencia, que tenga una cierta, no lo primero que dice, que tenga una actualidad, que tenga un historial médico favorable. Y con estas cosas llegamos a lo que para mí es la jerarquía, cuando se habla de términos de refuerzos, que es un jugador que cumpla con las características solicitadas por el entrenador, que cumpla con el proyecto que quiere el club y que sea probable sobre todas las cosas. Estamos en el mundo de las direcciones deportivas y de los mercados de pase, un mundo no es de reglas, sino de probabilidades, por lo que hay que trabajar todo en el universo de lo probable y no en el universo de lo posible, porque todos los jugadores son posibles de traer, pero no todos son probables. Sobre esta probabilidad es sobre la que uno debe trabajar, ¿no? Se me quedó algo afuera de eso que estaba pensando recién. Y bueno, se me pasó. Un poco así es como debería funcionar el proceso a la hora de seleccionar un jugador para el entrenador. Ahí me acordé. Y para finalizar con el tema del scouting, porque ya tampoco tengo mucho más, como dije, ¿qué se le debe exigir a un scout de parte de un director deportivo? Y el scout es una persona que debe poder dividirse
No me interesa qué piensa el scout o cómo ve el scout. Me interesa que él sea un motor con creatividad que pueda unir distintas partes para esas partes volcarla en un nombre y apellido que me lo traiga a mí. El scout tiene que mirar con los ojos del entrenador, porque si yo no miro como mira Mourinho el fútbol, le voy a traer cosas que a él no le van a servir. Tiene que pensar con la cabeza del director deportivo, porque si no, el jugador no se va a acoplar al proyecto como mi director deportivo quiere. Tiene que pensar con el bolsillo del dueño o del presidente, para ver esta probabilidad que hablaba previamente, y tiene que sentir con el corazón del hincha. Tiene que saber entender la idiosincrasia del club, la idiosincrasia de la ciudad, cómo va a ser el estilo de juego que tenga el jugador cuando se vayan dando los partidos y cómo el hincha va a reaccionar con respecto a eso. En base a esas cuatro cosas, el scout las pone a funcionar y debe encontrar un jugador que se acople en todos estos aspectos. ¿Qué les interesará a ustedes de todo eso del scout? No lo sé, porque estamos en un curso de derecho deportivo. eh, para ya finalizar, porque no tengo mucho más que decir, y en los lugares en los que me ha tocado trabajar y por lo que he visto, desde el lado del derecho deportivo, nosotros necesitamos absolutamente todo, porque desconocemos mucho. Ya te digo, un tipo como Diego Milito, un tipo como Thiago Pinto han necesitado al costado ¿cómo se llama?, secretarios generales, a directores jurídicos, donde nos ayuden a que las cosas estén en regla, no solo para ir en cuanto a mercados de pases, para ir a buscar jugadores, para hacer los contratos de trabajo, para llevar a cabo los convenios y los vínculos que se van dando mientras lo que dura el jugador como empleado de tu club, tanto el cumplimiento de objetivos, cuántos jugadores podés incorporar, depende en cada liga, porque cada liga tiene su propia, ¿cómo llamarlo? Tiene sus propias reglas que uno desconoce completamente. Luego, a la hora de incorporar a esos jugadores, cómo meterlos en el TMS, cómo meterlos en el Comet en Argentina. Eh, y cada club en el que estuve, hay una o dos personas que son especialistas en esta y para los mercados de pases, que es el área de trabajo uno, se vuelven importantísimas. Es decir, tanto lo viví en Racing a la hora de traer refuerzos o ahora en Roma cuando queríamos traer jugadores del Chelsea y no sabíamos cómo funcionaba, cuántos jugadores el Chelsea podía dar a préstamo en un mismo mercado y si nosotros podíamos traer esos jugadores a préstamo o no. Viene este secretario general, que era un especialista en todas estas reglas internacionales de traspaso, y nos lo explicó punto por punto. Y esas cosas te ahorran trabajo, te ahorran tiempo y sobre todo te ahorran dinero. Tengo hasta acá. Claramente tengo más cosas en la cabeza. No sé si les viene bien, si les viene mal, o como digan. ¿Alguna pregunta, algo que haya quedado? Una pregunta acá. Como bien dijiste, o sea, son todos empleados del club. ¿Cuándo interviene, digamos, el presidente? En el caso está pensando Riquelme, que es, digamos, un jugador y demás. Por ejemplo, la parte deportiva, el secretario técnico o quien sea, dice, bueno, vamos a traer a tal jugador. Se lo presentan a este jugador al presidente, en este caso a Riquelme, y Riquelme dice, no, pasa eso, no pasa. Pasa muchísimo. No debería pasar. No debería pasar en un esquema de trabajo serio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el fútbol argentino donde hay presidentes, ¿no? Acá, en un esquema tipo SAD o en un esquema como Roma, donde ya el director deportivo, CEO, general manager, como se llame, tiene la firma. Eso no sucede en los clubes de fútbol. Tiene firma, me parece, el presidente, el tesorero y el secretario general. Entonces, en el caso de Racing, Diego Milito no tenía firma. Es decir, vos podés hacer todo el trabajo y si el presidente no te firma, el jugador no es tuyo, no es tuyo. Ahora, si hay un director deportivo que te trabaja en un nombre y te lo trae y vos después no lo firmás por tu convencimiento, vos como director deportivo tenés que decirle muchas gracias, nos vemos, el, nos vemos la próxima. Claramente,
el fútbol argentino está muy atrasado en cuanto a direcciones deportivas. Eh, Todos los dirigentes se sienten con la potestad de... A ver cómo puedo dejar de compartir esto. Bueno, no me aparece el mouse. Perdón, porque así veo a todos. Perfecto, ahora sí. Todos los dirigentes se sienten con la potestad de poder dar su opinión y una opinión fundamentada y diciéndote cosas que vos realmente no lo podés creer cuando lo escuchás. Que te dicen, che, no, este jugador lo trajo Coudet y no lo trajo Milito, después de 2 años trabajando ahí, donde vos decís, me está cargando. O sea, lo estábamos trabajando nosotros acá, lo vemos lo que pasa. O charlas directamente con el presidente de Racing en aquel momento, donde el presidente te dice, ¿estás seguro que este es el jugador a traer? Y suceden esas cosas. Y se lo dicen a Diego Milito. Imagínate en otro contexto, si se lo pueden decir a Diego Milito, cómo puede suceder en otro contexto, ¿no? Pero sí, pasa y mucho. Pasa y mucho. Ahí, pero bueno, los clubes ya están apostando más en entender los mercados más como inversiones, entender esto como una inversión y no tanto como un gasto, que es un poco la filosofía y la mentalidad que debería tener un club respecto a estos mercados de pases, ¿no? Pero bueno, la verdad es una que el fútbol sigue siendo un gran negocio y mientras más desorganización hay, mientras más caos hay, las cosas están menos claras y hay más gente que puede sacar guita del negocio. No hay mucha, no, con eso no hay mucha más vuelta. No sé, no 9. Y Melgarejo también no fue un caso que ustedes hicieron de scouting y fue un jugador que le rindió a Racing en distintas posiciones también. Claro, Melgarejo es un caso puntual, ¿sí? Lo empezamos a seguir, eso también, bueno, a él lo empezamos a seguir en julio de 2018. No, claro, en enero de 2018 porque necesitábamos un lateral izquierdo para el primer equipo en junio. Él estaba jugando en Rusia y bueno, en ese mercado termina llegando Mena y el jugador todavía le faltaban 1 año y medio de contrato, 2 años en Rusia. Continuó en charla con su agente y claro, él juega en diversas posiciones, siempre, entonces cada vez que necesitábamos una posición, él volvía a salir el nombre de él. Y ahí yo creo que el concepto que subyace todo ese caso es el de oportunismo, el de estar siempre trabajando cuando el mercado de pases está cerrado, para así cuando el mercado de pases está abierto y se une el timing con la búsqueda del jugador, ya lleves un trabajo de 1 año y medio, 2 años, donde vos estuviste insistiendo por el jugador, estuviste con charlas y ya tenés todo un trabajo realizado, donde el margen de error se reduce al mínimo. Porque al fin y al cabo es eso, vos podés fallar, hay veces podés fallar más, podés fallar menos, el tema es bajar el margen de error, disminuirlo lo máximo posible. Entonces, después de 2 años de seguimiento del jugador, que arrancó en 2018, terminó viniendo en junio de 2020 y termina viniendo ya con BKCS 2 años después y termina siendo una figura importante. Bueno, le hace un gol a Boca en cuarto de final de Libertadores, pero fue un proceso de 2 años de mirar partido de un paraguayo jugando en el fútbol ruso, ¿no? Eh, Porque ahí hay otro concepto que cimienta todo esto, que es ante la necesidad ponerse ingenioso, ponerse creativo. No podemos ir a buscar al mejor extremo que puede ir a buscar que puede ir a buscar River, que puede ir a buscar Boca, pero sin embargo siempre hay una opción a las vueltas, siempre hay una solución y las oportunidades solo son visibles para gente despierta y gente activa que está trabajando, anticipándose a los mercados, ¿no? Em, y esto no es ninguna maravilla, no es que seamos simplemente trabajar con un cierto sentido común y con un cierto criterio. Y vuelvo a nombrar
vuelvo a nombrar la palabra de criterio, porque al fin y al cabo, yo no quiero que un scout, a mi director deportivo, me diga qué es ese jugador, sino que me diga por qué ese jugador es lo que yo digo que es. Es una definición de Maturana, Humberto Maturana, que explica, esto lo había dado en la facultad en alguna materia y me quedó, que el tipo explicaba esta objetividad entre paréntesis como una tercera posición después de la subjetividad y de la objetividad. Es decir, no me interesa qué es eso de ahí, sino que me interesa que el investigador se coloque en un espacio de responsabilidad con respecto a eso que está afirmando. Porque, ¿a qué voy con esto? Yo no quiero que mi scout Germán agarre y me diga, ese es un lateral izquierdo zurdo que patea bien y que centra en carrera, que tiene buen juego aéreo y que defiende. No, y que nos va a servir. Está todo bien, esa es tu opinión sobre el jugador. Ahora, ¿por qué eso es así para vos? ¿Cuál es el criterio con el cual llegaste a esa conclusión? Si nosotros afinamos ese criterio, es lo que permite, no, vos traes un solo jugador y podés equivocarte o no equivocarte. Yo creo que cuando pasen 3 años y traigamos 30 jugadores, nos hayamos equivocado en 3 o en 4. Para eso hay que afinar el criterio del scout en general. Hay que afinar el criterio. ¿Por qué decimos una cosa así, una otra? ¿Te vas a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar siempre, pero no una cuestión de no equivocarse, sino de equivocarse de una manera direccionada. Equivocarse en el camino que nos tenemos que ir equivocando. Son pequeños conceptos que uno va teniendo y van saliendo, perdón. Perdón, chicos, que se me fue la charla mucho para el lado del scouting, pero es lo que hay. Una pregunta, ¿el seguimiento de los préstamos cómo lo hacían en ese momento en Racing? Porque todos los jugadores que hicieron a préstamo, El seguimiento de los préstamos, eh, con un Excel y coraje. Un Excel, un Drive y seguir así como mirábamos, así como usábamos el Y Scout para mirar jugadores de otros equipos, también usaba el Y Scout, la plataforma para ver videos, para poder ver cómo le está yendo a los jugadores que dimos a préstamo. Íbamos llenando en una pequeña casilla cuándo jugaba, cuándo no jugaba, con colores, con minutos, con informes de cada jugador cuando jugaba, y Milito tenía acceso directo a este drive. Cuando el jugador ya estaba 2 o 3 partidos sin jugar, 4, ya era una alarma para nosotros, nos saltaba una alarmita donde decíamos, che, ¿en qué nos equivocamos acá? Y ahí es cuando Diego podía agarrar, llamar al jugador y decirle, che, ¿qué está pasando? Y entonces ver de qué manera poder acompañar al jugador y ver en qué está equivocándose uno, en qué está sucediendo en el momento. Em, También porque siguen siendo, ya te digo, siguen siendo personas que juegan al fútbol y no podés mandarla lejos a que vayan a jugar y no hacerle un acompañamiento. Hay herramientas de trabajo que, por ejemplo, Martín Francia ha estado acá, lo han llamado, Martín es ¿no? graduado de nuestra facultad y el año pasado él está en talleres, dio lo invitamos a participar en una jornada. Fenómeno, me parece de las mejores cabezas del fútbol argentino con respecto a esta área. Él usa mucho, y ahora lo vi acá porque vino a hacer el Transfer Room. La aplicación Transfer Room, no sé si han hablado o no han hablado, ha venido a trabajar sobre Transfer Room. Es una aplicación en la cual una plataforma online en la cual vos ves qué están buscando los clubes y pones también qué jugadores vas a dar al mercado. Solo de gente que toma decisiones en los clubes y te contactan con gente que toma decisiones en los clubes. Esta herramienta, lo que hacen, también muy importante en esta plataforma, es que vos podés tener online, en su momento en online, ahora se hace presencial también, pequeños meetings de 10 minutos, reuniones donde vos tenés durante un día, podés hacer 20 reuniones con los clubes de 10 minutos con cada uno, y son clubes a los cuales vos no llegarías si no hay una plataforma que te une. En este momento en Racing, eh, y volviendo a hablar de pensar en todos los jugadores tuyos como recursos, tuvimos reuniones con Diego Huerta con muchísimos clubes
y nos encontramos una de estas reuniones con el Hapoel Beer Sheva, que es un club de Israel. Mm. Y nada, le empezamos a presentar nuestro proyecto, nuestro jugador en esta reunión de 10 minutos y trabajamos activamente, nosotros estábamos buscando colocar nuestros jugadores, trabajamos activamente el mercado de salida y terminó el club llevándose a préstamo de Racing a Marcelo Meli y a Mariano Vareiro. Y a Racing no sé si le entraron $500.000 o algo, $400.000, $500.000. Los jugadores terminaron siendo titular en un partido de Europa League. A Vareiro lo quisieron nacionalizar para la selección de Israel porque se ve que tenía la madre allá. Em, pero nuevamente es un ejemplo de utilizando una herramienta y trabajando un mercado de salida de manera activa, vos le generaste a jugador, vos generaste un activo al club que iban a ser jugadores que iban a estar tirados en tu plantel o dándolo a préstamo a clubes que probablemente no se podían desarrollar. Me acordé de esto porque, bueno, Martín Francia se encarga mucho de eso también en talleres con esta plataforma y nada, que me parece un buen concepto, me parece una buena salida y una gran herramienta en el ámbito de las direcciones deportivas, ¿no? Y en el momento de Racing, la injerencia que tenía la Secretaría Técnica en la formación del selectivo era importante, porque me acuerdo en la época de BKCS, que tenía un equipo de juveniles de sparring y fue una etapa el técnico más, junto a Gago, que más jugadores inferiores hizo debutar. Claro, en esa etapa el trabajo que hemos hecho en Racing teníamos una gran relación entre todos y en la cual el coordinador de inferiores, que era Miguel Gomis, con Milito, con nosotros, era una mesa chica en la cual era muy sencillo charlar entre nosotros, conversar, que muchas veces los clubes funcionan como distintos, todos los clubes de fútbol funcionan como islas. Y es muy complicado que una cosa se una con otra. La comunicación interna dentro de los clubes está muy rota, está muy destruida. Hay un libro de Martin McKay que está muy bueno acerca de eso. Em, y, y nada, trabajar dentro de las direcciones deportivas siempre estaría bueno tener una persona de comunicación que ayude a trabajar las comunicaciones internas. En Racing se dio de una manera muy, muy natural. Milito con BKCS con una gran relación, con Miguel Gomis, entonces era fácil poder hacer el armado del selectivo. Previo a la llegada de BKCS, nosotros hicimos una situación de club donde le pusimos los jugadores de inferiores, quién debería buscar, quién no, pero cómo se debería armar el selectivo. Y allí Milito tuvo un gran impacto previo a en diciembre de 2019, que es que iba a jugar la sexta división, una final de contra Vélez, me parece, y, y Alcaraz se desgarra en esa categoría y llegaba con 2 semanas de recuperación de un desgarro para la final. Y claro, había mucha presión por parte del presidente de inferiores, por parte del coso, que juegue, el chico quería jugar, y ahí Milito, director deportivo, tenía que habló con el departamento médico, habló con el coordinador de inferiores, y a riesgo de perder también la final, dijo, Alcaraz no va a jugar bajo ningún punto de vista, porque el, si se vuelve a abrir la cicatriz, si se vuelve a desgarrar, él no va a estar disponible para el 15-20 de enero, que es cuando arranca la pretemporada de Primera División, y lo tenemos que colocar en el selectivo para el próximo, para BKCS. Decisión, o sea, una decisión de sí o no. Claro, el club internamente se le puso del orto a Milito. Alcaraz no jugó esa final, el pibe también se le puso del orto, perdón la expresión, poco académica, y en fin, le salió bárbaro porque ganó los chicos, aparte era una falta de confianza del resto de los jugadores, ganaron, salieron campeón de sexta, Alcaraz se recupera bien, va a la pretemporada con el primer equipo, lo enamoró completamente a BKCS, y en ese partido en enero contra Aldo Civi termina entrando, hace un gol de cabeza y el equipo se clasifica a la Copa Libertadores con el gol de Alcaraz. Justo le salió bien, porque hay gente como Milito que las cosas le salen bien, pero a su vez es una decisión de un director deportivo importante tomando una decisión pensando en el bienestar general del club y no en ganar una pequeña copa y
planificando, generando escenarios posibles y planificando acciones hoy. Ah, Javier, yo tengo otra pregunta. Suponiendo en cuanto a salario, si un técnico cobra 10, el director deportivo en cuánto está y un scoutman, me imagino que es como un asesor, cobrará un poco menos. eh, a ver, si un técnico, ¿qué pasa? Primero, el técnico tiene algo, que es que toda la semana tiene que poner la cara y hacerse responsable y tomar decisiones que se ven en el día, decisiones que se ven semana a semana, influye directamente sobre la gente y el humor de la gente. Entonces, el técnico siempre va a seguir cobrando más que el director deportivo. Claramente más que un scout. Em, También el ayudante de campo siempre va a cobrar más que un scout, yendo a que el ayudante de campo para el director técnico debería tener la misma importancia que el jefe de scout para el director deportivo, ¿no? Claramente hay mucha más diferencia, hay mucho más dispar la diferencia salarial que hay en Argentina o en Sudamérica entre director deportivo y entrenador que la que hay en Europa, porque acá la figura del director deportivo ya está mucho más asentada. Ahora, por ejemplo, si un director técnico, acá, si un director técnico cobra 15, cobra 10, el director deportivo debe cobrar 5, 6 o menos, 4. Y el scout 0,2, 0,5. Que estamos hablando de clubes grandes de primer nivel, ¿no? Porque, sí, a ver, en presupuesto general, por ejemplo, de Roma, si vos sumás mi salario con el de Mourinho, sigan como 15 millones de euros. Después, bueno, cómo se repartían entre los dos es distinto, pero no, la diferencia es muy grande y son clubes realmente grandes. Y, y después y después en el fútbol argentino ya te hacen cualquier cosa con la inflación, con el congelamiento de precios, con premios que después no te prometen y no te pagan, es decir, presidente o dirigente que te dicen, no, pero hay que trabajar un poco por amor a la camiseta, y vos le decís, "Che, pero eso es flexibilización laboral". Y bueno, y así te congelan el salario durante todo un año, y vos le decís, negro, ni siquiera me pagaste los premios, y te dicen, no, eso lo hicimos solo para que venga tu jefe, y vos decís, y no tenés, y ahí quién te defiende. Entonces sí, todavía el gremio de los scouts no está sentado, pero ya lo vamos a armar mejor. Javier, perdón, vos ahí mencionaste premios, digamos, no sé si fue justo la experiencia en Racing, pero premios como que se pactaron premios para ustedes, para los scouts, digamos, Claro, sí, y eso, sí. Eran premios casi simbólicos, llamémosle. Pero si el club sale campeón de la Liga Argentina, si el club si se clasifica directamente a la Copa Libertadores, cuestiones que se ven en un resultado más general y no en un resultado específico. No, si ganás este partido, si le ganás a Independiente. También eso fue el caso Racing. Eso pasa, bueno, después depende cada uno cómo cada uno negocia su propio contrato. Eh, en eso donde yo vi mayor implicancia en el ámbito de secretario general o directores jurídicos en el club, era que estén muy en detalle con qué objetivos y premios se le firmó a cada jugador. Me estoy yendo para otro tema, pero por ejemplo, si uno se olvida de cuál es el contrato específico de cada jugador. Y por ahí un jugador tiene de que va a cobrar una prima si llega al 75% de los partidos de titular, ¿no?
Y si el jugador está por llegar a ese 75% y faltan 4 partidos para que termine el campeonato, y ya no estás peleando por nada, o el técnico tiene duda, tiene que venir ese director jurídico, ese secretario general o la persona encargada de llevar a cabo todo esto a decirle al director deportivo, che, escuchá que este está por cobrar el premio. Y el director deportivo tiene que analizar a ver si le dice al entrenador, che, mira, ayúdanos con esto, congelalo un poquito más, ayúdame menos. Eh, Pasa mucho con los préstamos, con los objetivos por préstamo. Bueno, si el jugador cumple el 50% de los partidos de la temporada, hay una obligación de compra. Entonces, son todas cuestiones en cuanto a premio y esas cosas que hay que tener muy, muy en claro y muy en el día a día, ¿no? Muy presente. Que ahí creo que me había quedado algo en la cabeza. No, y también con respecto a las comisiones y al tipo de contrato que tiene un scout, hay muchos que suelen hacer, bueno, me vas pagando según si van llegando los jugadores que digo o no. Y eso se vuelve muy engorroso porque ¿cómo chequeas vos que al jugador te lo recomendé yo y no te lo recomendó alguien antes? Punto uno. Punto dos, yo como scout, si solo me vas a pagar cuando llevo jugadores, te voy a intentar recomendar cualquier parva de jugadores porque quiero cobrar lo que quiero cobrar. Entonces, a mí el tipo de contrato que creo preferente en este tipo de casos es, vos a mí me pagás lo mismo. Si yo te traigo un jugador que te salió $200.000 y después lo vendiste en 30 millones, cobro igual que si estoy 6 meses y no te traigo ningún jugador. Me parece lo más claro, es lo más claro y es el tipo de contrato más honesto y serio que se suele dar en los clubes para que la relación tenga duración, ¿no? ¿Algo más ahí a las vueltas? ¿No? No. ¿Alguna pregunta más, chicos? Perfecto. Estamos con 30 Bueno, minutos. Javi, te agradecemos mucho. Walter. Perfecto. Excelente la charla. Bueno, contándonos toda tu experiencia, tanto en la Roma como en Racing. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Dale, Germán, muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos. Saludos.